Buenas tardes, mi nombre es Jorge Ernesto González Silva, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. El día de hoy les hablaremos de los sujetos del derecho internacional. Es en los sujetos de derecho internacional donde este derecho manifiesta marcadamente su evolución. Hasta el siglo pasado el Estado era considerado el sujeto por excelencia del derecho internacional, entendiendo como tal aquel a quien el derecho internacional atribuye un catálogo de derechos y obligaciones. A principios del siglo pasado, cuando aparecen las primeras manifestaciones de organizaciones internacionales, es el punto de partida para terminar con el monopolio del Estado como sujeto de derecho internacional. Actualmente la gama de sujetos de derecho internacional es amplia y está en aumento, entre los cuales se encuentran los Estados, las organizaciones internacionales, las organizaciones parecidas a las estatales, como pueden ser la Iglesia Católica, los pueblos que luchan por su liberación, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el individuo, y además se perfilan nuevos sujetos sobre los cuales la doctrina no llega a un consenso. Hablaremos sobre el Estado. El Estado es el objeto de análisis de varias disciplinas humanísticas. Para el derecho es una comunidad constituida por un orden jurídico determinado que presenta características propias, como la centralización de sus órganos internos, ámbito de validez espacial y de temporalidad del derecho interno, es decir, un territorio lato sensu y una independencia internacional. Respecto a la centralización de sus órganos, ya decíamos con anterioridad que una de las características del Estado interno es que se produce por órganos centralizados del Estado. Por otra parte, el Estado aplica su imperio en un territorio, este visto en un sentido amplio que comprende la superficie terrestre, el subsuelo, el espacio subyacente y el mar en extensión y modalidad que fija el derecho internacional. Por otra parte, el Estado se presenta en las relaciones internacionales conviviendo e interrelacionando con un conjunto de estados respecto de los cuales guarda una relación de independencia, de igualdad, en un sistema descentralizado. El Estado no depende de ningún otro ni de cualquier otro sujeto de derecho internacional. Estas características son manifestaciones de su soberanía, que como vimos es un elemento fundamental el cual da estructura al derecho internacional. Para la sucesión, hablemos de la sucesión de los estados. Para explicar cómo surgen en la vida los estados, la doctrina habla de dos teorías, la teoría declarativa y la constitutiva. La primera postula que el estado surge a la vida internacional cuando reúne todos los elementos a los que hicimos mención, independientemente que se los reconozca o no. Lo que es más racional que la teoría constitutiva, que postula los estados lo son cuando medio un reconocimiento de los demás estados. En efecto, a fin de hacer frente a los cuestionamientos sobre la... Hablemos ahora de los efectos de la asociación de estados. En lo que refiere a la asociación de estados, hay varias hipótesis sobre lo que puede pasar en el momento de desaparición de un estado. La primera se refiere al caso de la desaparición de un estado federado y uno de los miembros continúa la personalidad jurídica del anterior estado federal. Los demás se convierten en sujetos nuevos de derecho internacional. La segunda es que el anterior estado federal desaparece y surgen nuevos estados dentro de su territorio. La tercera es la desaparición del anterior estado y la creación de una organización por los nuevos estados con la posibilidad, por lo menos teórica, de que esta organización pueda igualmente continuar la personalidad jurídica del anterior estado federal. Por lo que respecta a las normas que se aplican a las consecuencias de sucesión de un Estado, a lo tocante a sus derechos y obligaciones internacionales, tomando en cuenta que el Estado sucesor adquiere una parte o la totalidad del territorio de su predecesor, debemos decir que la materia está codificada por la Convención de Viena del 22 de agosto de 1978. La experiencia de los últimos años, por ejemplo en los casos de la Unión Soviética y de Alemania, es que los problemas derivados de la asociación de Estados se han resuelto por la vía de la negociación, que se ha manifestado en la realización de tratados de carácter bilateral o multilateral. Sin embargo, la Comisión de Derecho Internacional ha procurado recoger algunas reglas básicas de carácter constitucionario a las que aquí nos referimos. En cuanto a los efectos para el sucesor de los tratados del predecesor, aquí se habla de la libertad del sucesor.
Esto significa que en regla general el sucesor no es parte de los tratados, en cuya elaboración no ha participado, es decir, se aplican las reglas de tabla rasa. Reconocimiento de gobiernos. El problema de reconocimiento de gobiernos surge cuando llega al poder un gobierno por la vía no constitucional, que puede ser como un golpe de Estado, una revolución, etc. Los estados, ante la aparición de un nuevo gobierno, establecen posturas políticas que en la práctica internacional se le ha denominado doctrina, como veremos más adelante. México ha conformado doctrina concreta denominada doctrina Estrada, la cual surge como reacción ante la práctica denigrante de condicionar el reconocimiento de los nuevos gobiernos, que trae por consecuencia una intromisión en los asuntos internos de los estados. También es producto de la experiencia amarga que ha sufrido México en intervenciones armadas, condicionamiento de su gobierno surgido de la revolución por parte de las grandes potencias continentales y extracontinentales. Es un hecho muy conocido que México ha sufrido, como pocos países, hace algunos años las consecuencias de esa doctrina que deja al árbitro de gobiernos extranjeros a pronunciarse sobre la legitimidad o ilegitimidad de otro régimen, produciéndose con ese motivo situaciones en que la capacidad legal o el ascenso nacional de gobiernos o autoridades parece supeditarse de opinión de extraños. Hablemos ahora de las organizaciones internacionales. Algunas corrientes doctrinales del derecho internacional consideran a las organizaciones internacionales como sujetos derivados del derecho internacional, ya que están formados por estados. Sin embargo, nosotros creemos que son sujetos independientes y al mismo nivel que los demás sujetos de derecho internacional. El hecho de que estén formados por estados no tiene trascendencia, como no la tiene que los estados tengan individuos en su interior. Las organizaciones internacionales son sujetos indiscutibles del derecho internacional. Tienen características propias que los singularizan de los otros sujetos. Son creadas por medio de un tratado internacional. Pueden participar en la creación de una nueva organización internacional y una vez creadas se diferencian de los estados que los dieron origen. Esto es, tienen una voluntad propia. Además, la personalidad jurídica de las organizaciones internacionales se caracteriza por la facultad que poseen de mantener relaciones diplomáticas con los Estados miembros u otros terceros. Hablemos ahora de las organizaciones parecidas a las estatales. Este tipo de organizaciones tiene algunas características similares a las estatales, sin que podamos afirmar que son totalmente organizaciones estatales. Sin embargo, son sujetos de derecho internacional. En esta categoría comprendemos a la Iglesia Católica y a la Soberana Orden de Malta. En la Iglesia Católica hay una discrepancia en la doctrina del derecho internacional en lo relativo a determinar quién es el titular de la subjetividad internacional. Si la Iglesia Católica las antecede o el Vaticano. La antecede es solo el órgano regular del gobierno que representa a la Iglesia en el plano internacional y que este es el sujeto de derecho de gentes. Conviene mencionar también que excepcionalmente la Iglesia actúa por medio de otros órganos, aparte reconoce a la Ciudad del Vaticano como sujeto diferente. Nosotros nos inclinamos por una posición monista. Hablemos ahora de la Soberana Orden Militar de Malta. La Soberana Orden Militar de Malta, nacida en el siglo XI con fines hospitaleros y militares, después de cambios con sede, desde 1834 se estableció definitivamente en Roma. La Soberana Orden es un fenómeno del derecho internacional. Está constituido a nivel interno, tiene una constitución que data del 24 de junio del 61 y su subjetividad internacional se manifiesta de la siguiente manera. Tiene posibilidad de concertar tratados con la finalidad de llevar a cabo su actividad hospitalaria y de asistencia y mantiene relaciones diplomáticas con muchos estados, es decir, es titular de Jus Legati. Hablemos ahora de los pueblos que luchan por su liberación. La subjetividad internacional se ha modificado rápidamente en este siglo, adecuándose a las necesidades de las relaciones internacionales. El derecho internacional contemporáneo reconoce como sujetos a ciertos grupos humanos que nacen en una situación de beligerancia y que están en tránsito de convertirse en formaciones políticas más definidas, como pueden ser del Estado. Por eso, en algunas ocasiones, la doctrina la considera estados en status nascendi, lo que es indudable que su subjetividad internacional es transitoria y se termina cuando una de las partes realiza un control de la situación. Hablemos de reconocimiento de beligerancia. El asunto de conflictos internos de carácter internacional trae a colación una institución de derecho internacional denominada reconocimiento de beligerancia, que consiste en reconocer un grupo sublevado en estatus jurídico internacional.
Este grupo sublevado participa en un conflicto interno, guerra civil, insurrección, rebelión política o un levantamiento para liberar al país de los gobernantes locales o extranjeros, impuestos y no elegidos por el pueblo. La sucesión o el rompimiento de estructuras federales o similares ya no corresponden a la realidad sociopolítica económica y a las aspiraciones populares. Hablemos de los movimientos de liberación nacional. Es un concepto producto de una larga evolución que se cristaliza el 14 de diciembre de 1960, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1514, denominada Declaración sobre la concesión de independencia de los países y pueblos coloniales. El concepto de lucha de los pueblos armados por su liberación o de movimientos de liberación nacional está íntimamente ligado con el principio de autodeterminación de los pueblos. Hablemos del Comité Internacional de la Cruz Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja, creado en 1863, iniciativa de Henry Dunant y Gustave Moynier, tiene funciones de asistencia humanitaria internacional y para cumplirlas es titular de derechos y obligaciones internacionales. Dicho comité está compuesto por 3 órganos: la Asamblea del Consejo Constitutivo y la Dirección, de acuerdo con su estatuto de 1915, que ha modificado en varias ocasiones. Hablemos del individuo como sujeto de derecho internacional. El individuo tiene una subjetividad jurídica muy limitada, sin embargo, no hay duda que es un sujeto del derecho internacional. En primer término, recordemos que las convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos de 1977 protegen al individuo, es decir, en este caso el individuo es titular de derechos reconocidos en instrumentos internacionales. Es en el ámbito de los derechos humanos, en el del derecho humanitario internacional, donde el individuo encuentra sustento para su subjetividad internacional. La Convención sobre el Genocidio del 9 de diciembre del 48, la Convención sobre el Estatuto de Refugiados del 51 y su Protocolo del 67, el Tratado de Londres del 8 de agosto del 45, entre otros. Sin embargo, esta subjetividad internacional es muy limitada. Hablemos de otros sujetos de derecho internacional. La evolución de la subjetividad internacional parece muy activa, ya que manifiesta la evolución de las relaciones internacionales donde aparecen nuevos factores de poder, y es precisamente esta situación la que lleva a ciertas confusiones. El hecho de que sean indudables factores que poder algunos internacionales no significa que tengan subjetividad jurídica en derecho internacional público. Así vemos que en la doctrina no hay una corriente dominante, solo son ideas, conceptos que no tienen del todo una base teórica práctica, pero pueden ser proyecciones de instituciones de la subjetividad del futuro. Tal es el caso de las empresas transnacionales, la humanidad, los países subdesarrollados, las organizaciones internacionales no gubernamentales, entre otros conceptos. En el caso de las empresas transnacionales, algunos piensan acertadamente que estas no deben de tener subjetividad internacional. En caso de querer controlarlas, se debe de hacer por medio de los estados de los cuales son originarios. En el caso de las ONG, su desarrollo y su gran impacto en las relaciones internacionales han hecho pensar que pueden constituirlas en sujetos internacionales. Es indudable su gran impacto, sin embargo es muy dudoso que sean titulares de derechos y obligaciones a tal grado que puedan constituirse en sujetos. Por mi parte, será todo. Muchas gracias. Hablemos ahora de los efectos de la asociación de estados. En lo que refiere a la asociación de estados, hay varias hipótesis sobre lo que puede pasar en el momento de desaparición de un estado. La primera se refiere al caso de la desaparición de un estado federado y uno de los miembros continúa la personalidad jurídica del anterior estado federal. Los demás se convierten en sujetos nuevos de derecho internacional. La segunda es que el anterior estado federal desaparece y surgen nuevos estados dentro de su territorio. La tercera es la desaparición del anterior estado y la creación de una organización por los nuevos estados, con la posibilidad, por lo menos teórica, de que esta organización pueda igualmente continuar la personalidad jurídica del anterior estado federal. Por lo que respecta a las normas que se aplican a las consecuencias de sucesión de un estado, a lo tocante a sus derechos y obligaciones internacionales, tomando en cuenta que el estado sucesor adquiere una parte o la totalidad del territorio de su predecesor, debemos decir que la materia está codificada por la Convención de Viena del 22 de agosto de 1978. La experiencia de los últimos años, por ejemplo en los casos de la Unión Soviética y de Alemania, es que los problemas derivados de la asociación de estados se han resuelto por la vía de la negociación, que se ha manifestado en la realización de tratados de carácter bilateral o multilateral.
Sin embargo, la Comisión de Derecho Internacional ha procurado recoger algunas reglas básicas de carácter constitucionario a las que aquí nos referimos. En cuanto a los efectos para el sucesor de los tratados del predecesor, aquí se habla de la libertad del sucesor. Esto significa que en regla general el sucesor no es parte de los tratados en cuya elaboración no ha participado, es decir, se aplican las reglas de tabla rasa. Reconocimiento de gobiernos. El problema de reconocimiento de gobiernos surge cuando llega al poder un gobierno por la vía no constitucional, que puede ser como un golpe de Estado, una revolución, etc. Los estados, ante la aparición de un nuevo gobierno, establecen posturas políticas que en la práctica internacional se le ha denominado doctrina, como veremos más adelante. México ha conformado doctrina concreta denominada doctrina Estrada, la cual surge como reacción ante la práctica denigrante de condicionar el reconocimiento de los nuevos gobiernos, que trae por consecuencia una intromisión en los asuntos internos de los estados. También es producto de la experiencia amarga que ha sufrido México en intervenciones armadas, condicionamiento de su gobierno surgido de la revolución por parte de las grandes potencias continentales y extracontinentales. Es un hecho muy conocido que México ha sufrido, como pocos países, hace algunos años las consecuencias de esa doctrina que deja al árbitro de gobiernos extranjeros a pronunciarse sobre la legitimidad o ilegitimidad de otro régimen, produciéndose con ese motivo situaciones en que la capacidad legal o el ascenso nacional de gobiernos o autoridades parece supeditarse de opinión de extraños. Hablemos ahora de las organizaciones internacionales. Algunas corrientes doctrinales del derecho internacional consideran a las organizaciones internacionales como sujetos derivados de derecho internacional, ya que están formados por estados. Sin embargo, nosotros creemos que son sujetos independientes y al mismo nivel que los demás sujetos de derecho internacional. El hecho de que estén formados por estados no tiene trascendencia, como no la tiene que los estados tengan individuos en su interior. Las organizaciones internacionales son sujetos indiscutibles del derecho internacional. Tienen características propias que los singularizan de los otros sujetos. Son creadas por medio de un tratado internacional. Pueden participar en la creación de una nueva organización internacional y una vez creadas se diferencian de los estados que los dieron origen. Esto es, tienen una voluntad propia. Además, la personalidad jurídica de las organizaciones internacionales se caracteriza por la facultad que poseen de mantener relaciones diplomáticas con los Estados miembros u otros terceros. Hablemos ahora de las organizaciones parecidas a las estatales. Este tipo de organizaciones tiene algunas características similares a las estatales, sin que podamos afirmar que son totalmente organizaciones estatales. Sin embargo, son sujetos de derecho internacional. En esta categoría comprendemos a la Iglesia Católica y a la Soberana Orden de Malta. En la Iglesia Católica hay una discrepancia en la doctrina del derecho internacional en lo relativo a determinar quién es el titular de la subjetividad internacional. Si la Iglesia Católica las antecede o el Vaticano. La antecede es solo el órgano regular del gobierno que representa a la Iglesia en el plano internacional y que este es el sujeto de derecho de gentes. Conviene mencionar también que excepcionalmente la Iglesia actúa por medio de otros órganos. Aparte, reconoce a la Ciudad del Vaticano como sujeto diferente. Nosotros nos inclinamos por una posición monista. Hablemos ahora de la Soberana Orden Militar de Malta. La Soberana Orden Militar de Malta, nacida en el siglo XI con fines hospitaleros y militares, después de cambios de sede, desde 1834 se estableció definitivamente en Roma. La Soberana Orden es un fenómeno del derecho internacional. Está constituido a nivel interno, tiene una constitución que data del 24 de junio del 61 y su subjetividad internacional se manifiesta de la siguiente manera. Tiene posibilidad de concertar tratados con la finalidad de llevar a cabo su actividad hospitalaria y de asistencia y mantiene relaciones diplomáticas con muchos estados, es decir, es titular de Jus Legati. Hablemos ahora de los pueblos que luchan por su liberación. La subjetividad internacional se ha modificado rápidamente en este siglo, adecuándose a las necesidades de las relaciones internacionales. El derecho internacional contemporáneo reconoce como sujetos a ciertos grupos humanos que nacen en una situación de beligerancia y que están en tránsito de convertirse en formaciones políticas más definidas, como pueden ser del Estado. Por eso, en algunas ocasiones, la doctrina la considera estados en status nascendi, lo que es indudable que su subjetividad internacional es transitoria y se termina cuando una de las partes realiza un control de la situación.
Hablemos de reconocimiento de biligrancia. El asunto de conflictos internos de carácter internacional trae a colación una institución de derecho internacional denominada reconocimiento de biligrancia, que consiste en reconocer un grupo sublevado en estatus jurídico internacional. Ese grupo sublevado participa en un conflicto interno, guerra civil, insurrección, rebelión política o un levantamiento para liberar al país de los gobernantes locales o extranjeros, impuestos y no elegidos por el pueblo. La sucesión o el rompimiento de estructuras federales o similares ya no corresponden a la realidad sociopolítica económica y a las aspiraciones populares. Hablemos de los movimientos de liberación nacional. Es un concepto producto de una larga evolución que se cristaliza el 14 de diciembre de 1960, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1514, denominada Declaración sobre la concesión de independencia de los países y pueblos coloniales. El concepto de lucha de los pueblos armados por su liberación o de movimientos de liberación nacional está íntimamente ligado con el principio de autodeterminación de los pueblos. Hablemos del Comité Internacional de la Cruz Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja, creado en 1863, iniciativa de Henry Dunant y Gustave Moynier, tiene funciones de asistencia humanitaria internacional y para cumplirlas es titular de derechos y obligaciones internacionales. Dicho comité está compuesto por 3 órganos: la Asamblea del Consejo Constitutivo y la Dirección, de acuerdo con su estatuto de 1915, que ha modificado en varias ocasiones. Hablemos del individuo como sujeto de derecho internacional. El individuo tiene una subjetividad jurídica muy limitada, sin embargo, no hay duda que es un sujeto del derecho internacional. En primer término, recordemos que las convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos de 1977 protegen al individuo, es decir, en este caso el individuo es titular de derechos reconocidos en instrumentos internacionales. Es en el ámbito de los derechos humanos, en el del derecho humanitario internacional, donde el individuo encuentra sustento para su subjetividad internacional. La Convención sobre el Genocidio del 9 de diciembre del 48, la Convención sobre el Estatuto de Refugiados del 51 y su Protocolo del 67, el Tratado de Londres del 8 de agosto del 45, entre otros. Sin embargo, esta subjetividad internacional es muy limitada. Hablemos de otros sujetos de derecho internacional. La evolución de la subjetividad internacional parece muy activa, ya que manifiesta la evolución de las relaciones internacionales donde aparecen nuevos factores de poder, y es precisamente esta situación la que lleva a ciertas confusiones. El hecho de que sean indudables factores que poder algunos internacionales no significa que tengan subjetividad jurídica en derecho internacional público. Así vemos que en la doctrina no hay una corriente dominante, solo son ideas, conceptos que no tienen del todo una base teórica práctica, pero pueden ser proyecciones de instituciones de la subjetividad del futuro. Tal es el caso de las empresas transnacionales, la humanidad, los países subdesarrollados, las organizaciones internacionales no gubernamentales, entre otros conceptos. En el caso de las empresas transnacionales, algunos piensan acertadamente que estas no deben de tener subjetividad internacional. En caso de querer controlarlas, se debe de hacer por medio de los estados de los cuales son originarios. En el caso de las ONG, su desarrollo y su gran impacto en las relaciones internacionales han hecho pensar que pueden constituirlas en sujetos internacionales. Es indudable su gran impacto, sin embargo es muy dudoso que sean titulares de derechos y obligaciones a tal grado que puedan constituirse en sujetos. Por mi parte, será todo. Muchas gracias.